Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? 8 de la mañana con 1 minuto y comenzamos este nuevo Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl para que revisemos juntos las principales informaciones de estas últimas horas en nuestra región, por supuesto, en la región de Valparaíso, pero también en todo el país y el mundo. Hartas cosas han pasado a raíz de la segunda vuelta presidencial en nuestro país, ¿cierto? José Antonio Kast finalmente resultó electo como el futuro presidente de Chile. Eso ha traído diversas repercusiones, tanto a nivel nacional como internacional, que vamos a ir estando revisando. También tenemos un incendio bastante complicado en la comuna de Quillota. Nos vamos a trasladar unos momentos para allá para revisar qué está pasando en la provincia de Quillota. Bastante presencia de humo también tuvimos en nuestra región de Valparaíso durante la noche, durante la madrugada, todavía hasta ahora de la mañana. Se siente este intenso aroma a humo, ¿cierto?, en el ambiente. Esto es a raíz de un incendio que tiene lugar en la región de O'Higgins, ¿cierto? Tarde durante la noche de este lunes seguían las llamas ahí en la región de O'Higgins, puntualmente en el balneario de Pichilemu. Lo vamos a estar revisando también, qué es lo que ha traído, ¿cierto?, este intenso olor, ¿cierto?, y sensación de humo en nuestra región. Lo vamos a estar revisando también y por supuesto también tenemos invitados interesantes, vamos a estar ahí con ellos a esta hora de la mañana en la comuna de Conconi y Viña del Mar. Los termómetros alcanzan los 16 grados, hay altas temperaturas pronosticadas para hoy, cielos completamente despejados. Ahí lo tenemos en pantalla, el Muelle Vergara, esto es en Viña del Mar, vemos como cielos completamente despejados, un océano Pacífico completamente en calma. No tenemos anuncios de marejadas vigentes para nuestras costas, lo podemos ver ahí en pantalla, ¿cierto? El Muelle Vergara, una postal preciosa de nuestra ciudad jardín, un clásico. Tenemos ahí la avenida Perú, se ve también la Salinas, ¿cierto? Jorge Montes, la playa del deporte, podemos ver bastante gente disfrutando de las costas de nuestra región de Valparaíso. Tenemos pronosticadas altas temperaturas para hoy. Ahí tenemos precisamente el muelle de Valparaíso, el puerto principal. Vemos que tenemos ya un crucero porque ya comenzó la recalada de cruceros en nuestra región. Lo podemos ver en pantalla, una nave pero espectacular, realmente precioso el crucero que ya está apostado en las costas de Valparaíso. Y por supuesto también nuestra región de Valparaíso insular, lo que vemos en pantalla es el muelle, ¿cierto?, de Juan Fernández, hermoso también, se ve un océano Pacífico completamente en calma. Les recordamos que no hay anuncios de marejadas vigentes, eso sí, se pronostican para esta jornada bastantes ráfagas de viento en nuestra región de Valparaíso y altas temperaturas. Ahí nos fuimos hasta la región metropolitana, vemos el Palacio de la Moneda, el que sin duda fue protagonista durante este lunes en nuestro país. Tuvimos ahí la visita del presidente electo José Antonio Kast al actual presidente de la República, Gabriel Boric, lo recibió en el Palacio de la Moneda, estuvieron conversando largos minutos, ¿cierto? Lo acompañaba, por supuesto, Pía Adriasola, la primera dama, futura primera dama, que ya está ahí, está sacando medidas, dicen de la Moneda. Fue con wincha la señora ahí para hacer los últimos ajustes en el Palacio de la Moneda ante la llegada de José Antonio Kast. Con esta postal desde el Palacio de la Moneda comenzamos ya este Pura Noticia Matinal con los principales titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al presidente electo de nuestro país, a José Antonio Kast. Esto tras el triunfo en la segunda vuelta presidencial, ¿cierto?, de la noche del pasado domingo. El mandatario estadounidense recalcó que es la persona a la que él apoyó. Por otro lado, en Venezuela, Nicolás Maduro lanzó una dura advertencia a José Antonio Kast. Indicó que si se mete con Venezuela se va a secar muy rápido. Esas fueron parte de las palabras textuales que dijo Nicolás Maduro en su propio espacio televisivo en Venezuela.
Seguimos con las informaciones políticas porque José Antonio Kast, por supuesto que no se dejó amedrentar y le respondió a las críticas de Nicolás Maduro. Aseguró que lo tienen sin cuidado. El presidente electo calificó al líder venezolano como un narcodictador. Y en nuestra región de Valparaíso, un joven de tan solo 21 años falleció acuchillado, bien digo. Esto fue en pleno plan de Valparaíso, en la ciudad Puerto, en nuestra región. Habría tenido un conflicto por redes sociales con el agresor que finalmente le termina costando la vida. Seguimos en nuestra región de Valparaíso, pero nos vamos a trasladar hasta la comuna de Papudo, porque un delincuente que era intensamente buscado por un homicidio terminó siendo detenido finalmente en el balneario de Papudo. Este sujeto amenazó y disparó contra la casa de un hombre en esta comuna costera. Dos viviendas afectadas dejó un incendio que se presentó durante la madrugada de este martes en la comuna de Quillota. Esta emergencia también terminó con 2 personas lesionadas. Finalmente, Gloria Ana Cevechit fue la primera mujer elegida presidente de la Corte Suprema. Esta decisión se adoptó en una sesión clave del Pleno que tuvo lugar durante la tarde, estuvieron hasta altas horas de la tarde de este lunes. Y la Cámara de Diputadas y Diputados finalmente aprobó de forma unánime la admisibilidad de la acusación constitucional contra el suspendido ministro Simpertille. El libelo acusatorio pasará ahora a ser revisado por el Senado el próximo lunes 22 de diciembre. Y desde puranoticia.cl hicimos un completo reportaje a un hombre viñamarino que afirma que un incendio ocurrido en su casa ya se debería a la piroquinesis, un siniestro que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre. Esto fue en el sector alto de Viña del Mar de Santa Julia y este hombre asegura que se debe a la piroquinesis que sufre. Esos fueron los principales titulares de este Pura Noticia matinal. Altas temperaturas ya se sienten en nuestra región de Valparaíso, a pesar de ser ya bastante temprano, 8 de la mañana con 8 minutos, pero sentimos la alta temperatura. Aseguran que hay 16 grados ya a esta hora de la mañana. Se esperan máximas de hasta 25 grados para nuestra región de Valparaíso, en la costa, por supuesto, porque nos imaginamos que en el sector... En el Valle de la Aconcagua, ¿cierto? En los Andes, San Felipe, las temperaturas deberían alcanzar los termómetros, bien digo, deberían alcanzar una mayor temperatura. Estamos aquí revisando qué tenemos para los Andes el día de hoy. Pronto nos vamos a ir con Daniel Zunino, que está en nuestras calles, pero para la comuna de los Andes hay pronosticados 30 grados para esta jornada, una máxima de 30 grados es lo que se espera para los Andes, Santa María, Panquehue, Catemu, San Felipe. Altas temperaturas tendrán durante esta jornada, se espera que los termómetros alcancen los 30 grados, mientras que la costa de nuestra región de Valparaíso alcanzaría los 25 grados de temperatura. Altas temperaturas, se esperan también bastante viento, una humedad de un 33%, así que a tener bastante cuidado con los incendios forestales durante esta jornada. Nos vamos a las calles de nuestra región de Valparaíso. Ya está Daniel Zunino, que nos trae las principales informaciones de las últimas horas. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Camila? Muy buen día, siendo las 8:09 minutos. Damos inicio a las informaciones del día de hoy, porque tú lo adelantaste también. Un incendio estructural de gran magnitud se registró durante la madrugada de este martes en la comuna de Quillota, dejando como saldo preliminar 2 viviendas afectadas, además de una bodega y un vehículo con daños, junto a personas lesionadas y damnificadas. La emergencia fue declarada cerca de las 4:15 de la mañana en calle Rosales Kennedy, a la altura del número 55, hasta donde concurrió la totalidad de las compañías del Cuerpo de Bomberos de Quillota, las que trabajaron intensamente para controlar la propagación del fuego y evitar mayores daños. En las labores también se contó con el apoyo de un camión aljibe de la Dirección de Gestión de Riesgos de la comuna de Quillota. Producto del siniestro, 2 personas resultaron lesionadas, una de ellas de carácter grave, siendo ambas atendidas en el lugar por equipos del SAMU, que dispusieron ambulancias para la atención de los afectados. De manera preliminar, se informó que el incendio dejó 5 personas damnificadas y
y una persona directamente afectada por la emergencia. Tenemos declaraciones del comandante de bomberos Marco Velázquez de Quillota. Escuchemos. Hoy, durante la madrugada, la central de alarma de comunicaciones despacha un incendio estructural en calle Rosales Kennedy. Esto, al arribo de las primeras unidades, declaran la emergencia como una emergencia, valga la redundancia, declarada, por lo que se envían más recursos al lugar. En el lugar tuvimos una afectación de 2 viviendas en un 100%, una de segundo piso y la otra, tercera, con una afectación de un 40%. En el lugar también trabajó personal de la base Samo Quillota, por lo que tuvimos un civil masculino con lesiones de carácter grave y otro civil con lesiones de mediana gravedad con quemaduras en una de sus extremidades superiores. El incendio se complicó en un principio, como decía, por producto de que hubieron agresiones a bomberos verbales y físicas, empujones, etcétera, lo cual después con el tiempo ya se pudo calmar la situación. Entendemos que las personas se desesperan respecto a este tipo de situaciones, entendemos perfectamente, pero se interrumpe el trabajo bomberil y en ese sentido, quitándole los pitones, los monitores a los bomberos, eso produce que el trabajo se haga más complejo y dificulte controlar esta emergencia. Bueno, una vez ya controlada la situación y el incendio ya controlado, el personal del Departamento de Investigación de Incendio procedió con su trabajo para así remitir la causa y origen del incendio al Ministerio Público. Escuchamos, Camila, entonces al comandante de bomberos de Quillota. Al lugar también concurrieron Seguridad Pública, Carabineros de Chile, personal de Chilquinta y unidades del SAMU, quienes colaboraron en el control de riesgo eléctrico también en el lugar, el resguardo del sector y la atención de los vecinos. Las causas del incendio, como decía el comandante, están siendo investigadas mientras se continúa evaluando la magnitud total de los daños provocados por este siniestro que alteró la tranquilidad del sector durante la madrugada de este martes 16 de diciembre. Continuamos con la información, nos vamos esta vez a Valparaíso. Tenemos noticias en Valparaíso porque un joven de 21 años muere acuchillado en el plan de Valparaíso. Lamentable noticia porque, claro, un violento homicidio se registró durante la tarde de este lunes en el plan de Valparaíso, donde un joven de 21 años perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en plena vía pública. De acuerdo a los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones, el hecho ocurrió en la intersección de calle Escondel con Bellavista cuando la víctima se desplazaba junto a su madre. En ese contexto, ambos fueron abordados por un sujeto desconocido con quien el joven habría mantenido un conflicto por redes sociales. Según explicó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso, el agresor extrajo un arma cortante y le provocó una herida cortopenetrante en la zona cervical. Escuchemos en detalle lo que nos dijo el subprefecto Rodrigo Gallardo. Hoy, en horas de la tarde, el turno de instrucción y flagrancia del Ministerio Público solicitó la concurrencia a los detectives de la Brigada de Homicidios junto al Laboratorio de Criminalística. En primera instancia, hasta el SAR de Colón, este es el Servicio de Atención de Alta Resolución, y posteriormente al principio de ejecución ubicado en calle Bellavista con calle Condel, ciudad de Valparaíso, lo anterior por un homicidio con arma cortante. Es por ello que al constituirse los detectives en dicho centro asistencial, logran establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 21 años de edad sin antecedentes policiales, el cual al examen del médico criminalista presentaba una herida cortopenetrante cervical y su causa de muerte estaría en correspondencia con un traumatismo cervical por arma cortante. El contexto de este homicidio ocurre cuando la víctima se encontraba transitando junto a su madre por la arteria antes señalada, donde es abordada por un sujeto desconocido con quien previamente habría mantenido conflictos a través de redes sociales, y es por ello que este imputado extrae un arma cortante con la cual le provoca las lesiones antes señaladas. Los detectives se encuentran trabajando en el sitio del suceso, donde han levantado diversos empadronamientos en el sector, el relato de testigos, también como el análisis de cámaras de seguridad. Todos estos antecedentes serán proporcionados al Ministerio Público. Escuchamos entonces al subprefecto Rodrigo Gallardo respecto a este tema. La víctima chileno
como bien decía el subprefecto, no mantenía antecedentes policiales. Tras lo ocurrido, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI junto a personal del Laboratorio de Criminalística, quienes realizaron peritajes tanto en el centro asistencial como en el sitio del suceso. Actualmente la PDI se encuentra desarrollando diversas diligencias investigativas en un caso que llama tanto la atención, Camila, porque nos recuerda mucho lo que ocurrió en Viña del Mar, como un joven fue apuñalado también afuera de un colegio por un like, por un me gusta. O sea, ¿a qué nivel estamos llegando respecto al uso de redes sociales, el uso responsable de redes sociales en los jóvenes? Así es, Daniel. Este joven de 21 años que fue acuchillado, ¿cierto? Esto fue en pleno centro de Valparaíso. Iba además acompañado con su madre en el momento de ser atacado. No estaba solo ni siquiera, no estaba con sus amigos. Iba con su mamá cuando es atacado por este otro sujeto. ¿Hay detenciones sobre este caso, Daniel? Se está investigando, claro, porque actualmente la PDI se encuentra desarrollando diversas diligencias investigativas, entre ellas empadronamiento de testigos, levantamiento de evidencia y revisión de cámaras de seguridad del sector con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el paradero al autor de este homicidio. O sea, exacto, aún no hay tenemos detenidos por este caso todavía. No hay detenidos respecto a este caso, Camila. Bueno, esperamos Seguimos con más información. Para la tranquilidad, familia, ¿cierto? Que puedan haber detalles de este caso y que podamos tener noticias y novedades prontamente. Exactamente. Continuamos con más noticias, Camila, porque nos trasladamos a Papudo. Un peligroso delincuente con orden de detención vigente por homicidio fue detenido este lunes en la comuna de Papudo luego de protagonizar un violento incidente en el que amenazó de muerte a un hombre y efectuó disparos contra su vivienda. El procedimiento se originó tras un llamado de emergencia que alertó a carabineros del retén Papudo sobre los disparos registrados en el sector El Tomé. Según la denuncia, el sujeto habría intimidado verbalmente a la víctima para luego percutar en reiteradas ocasiones un arma de fuego contra su propiedad, dándose posteriormente a la fuga. Con los antecedentes recopilados, personal policial desplegó un operativo completo en el sector, logrando ubicar y detener al individuo, quien registra antecedentes penales. Durante la intervención, Carabineros incautó una pistola sin encargo ni inscripción, además de 3 cargadores con diversa munición, los cuales fueron encontrados en el domicilio del detenido. Desde la institución policial, Carabineros se informó que el sujeto chileno mantenía además una orden de detención vigente por el delito de homicidio emanada del segundo juzgado de garantía de Santiago. O sea, de Santiago venía la orden de detención. El imputado fue puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención, mientras se continúan desarrollando las diligencias para esclarecer su totalidad los hechos ocurridos en Papudo respecto a este hombre detenido este lunes por protagonizar un violento incidente en el que amenazó de muerte a un hombre y efectuó disparos contra su vivienda. Muchas gracias, Daniel, por este completo reporte de las últimas informaciones, ¿cierto?, en nuestra región de Valparaíso. En cualquier momento volvemos a las calles. Perfecto, Camila, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, y en Pura Noticia Matinal, iba a decir hora de noticias, ¿no? En Pura Noticia Matinal, porque son recién las 8 de la mañana con 19 minutos, vamos a revisar una información de carácter político, porque durante la noche de este lunes, en la edición 99 del programa Con Maduro Más, un programa que se hace en Venezuela que conduce, adivinen quién, el dictador de ese país, el dictador venezolano Nicolás Maduro. En este programa que conduce él, es su propio programa que tiene en la televisión venezolana, lanzó duros dardos al presidente electo chileno, ¿cierto?, a José Antonio Kast. Este programa lo hizo de forma especial en la sede de la Escuela Latinoamericana Salvador Allende, donde rindió un homenaje precisamente al expresidente de Chile, Salvador Allende, donde además aprovechó de lanzarle duros dardos. Le advirtió claramente y en tono bastante duro, la verdad, a nuestro presidente electo, al presidente de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá, cierto, el próximo mes de marzo. Tuvo duras palabras. Los quiero invitar a que escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario venezolano durante la noche de este lunes a José Antonio Kast. Decirle a este señor Kast, usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. Escúchenme bien, ¿no? El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast. Se los digo desde Caracas.
capital que vio parir a los gigantes de América. Entonces sale la Sayona, Leopoldo López, el viejito González, a apoyar que el señor Kast amenace a la migración venezolana, le dé un plazo y diga que si no los va a detener, les va a quitar el carro, la casa, cuentas bancarias y los va a expulsar como que fueran delincuentes. Señor Kast, tenga cuidado ya. Deje quieto a quien quieto está. La migración venezolana tiene derechos, la Constitución chilena se los debe garantizar. Escuchábamos las palabras, ¿cierto?, del dictador venezolano, de Nicolás Maduro. Esto fue durante la noche de este lunes, bastante duras como se los adelantaba. Vamos a decir palabras, por no decir amenaza, digamos la advertencia. Pero fue bastante claro Nicolás Maduro en sus dichos, ¿cierto? Y por supuesto que José Antonio Kast no se dejó amedrentar y le respondió, tuvo palabras también, tuvo un cruce ahí con Nicolás Maduro, le respondió estos dichos antes de abordar, ¿cierto?, su vuelo a Argentina, ya que recordemos, José Antonio Kast se reunirá con el presidente del país trasandino, con Javier Milei, se reunirán en las próximas horas, pero antes de tomar este vuelo, José Antonio Kast conversó con la prensa y le respondió al dictador venezolano, Nicolás Maduro. Bueno, es evidente que tanto Donald Trump como Giorgia Meloni, Héctor Orbán hayan enviado sus saludos, porque esto es una buena noticia para el Cono Sur. Y las palabras de Maduro me tienen sin cuidado. ¿Las del presidente de Colombia? Las del presidente de Colombia, bueno, es una persona que salió electa democráticamente. Él emite los juicios desde ese punto de vista, pero yo me centro más en las declaraciones de Maduro, que es un dictador, un narcodictador, y que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable. Bueno, las palabras que escuchábamos recién de José Antonio Kast fueron temprano, fueron hace escasos minutos en la mañana de este martes, antes de abordar este vuelo que lo va a llevar a Argentina, ¿cierto?, donde se reunirá finalmente con Javier Milei tras su triunfo de este domingo. Tendrá una reunión ahí bilateral con el presidente de Argentina para trazar, ¿cierto?, las líneas futuras entre las relaciones de ambos países. Ya va en vuelo, José Antonio Kast tomó este avión que lo llevará al otro lado de la cordillera, pero antes, por supuesto, tuvo unas palabras para el mandatario venezolano y no se dejó amedrentar. 8 de la mañana con 23 minutos. Hacemos una pequeña pausa comercial en Pura Noticia Matinal. Ya regresamos con más informaciones de nuestra región de Valparaíso, pero por supuesto también de todo el país. Ya tendremos un especial invitado. Espere, regresamos de comerciales con un invitado muy interesante de nuestra región de Valparaíso, pero se va a sorprender. Ya volvemos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Estamos de regreso en Pura Noticia Matinal, 8 de la mañana con 27 minutos y vamos a comenzar revisando informaciones de nuestro país de carácter nacional, porque durante la tarde de este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados finalmente aprobó por 132 votos a favor la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra del ministro suspendido, ¿cierto?, de la Corte Suprema, Diego Simpertille. Esto, recordemos, es por un notable abandono de deberes. La Cámara comunicará finalmente este hecho al Senado y, por supuesto, al afectado dentro de las 24 horas siguientes de tomar esta decisión, por lo que se espera que el próximo lunes, 22 de diciembre, sea el Senado quien revise finalmente esta acusación constitucional. Es por eso que quien es la Cámara del Senado, ¿cierto?, el próximo lunes, quien resolverá finalmente el futuro de este suspendido magistrado, el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertille, y quien prestó palabras de esta votación fue la presidenta de esta comisión. Nos referimos a la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini. Quiero invitarlo a que escuchemos parte de sus palabras durante la tarde de este lunes. El ministro Diego Simpertille señaló en su alegación en esta corporación que había una especie de maniobra política para hacer que esta votación se diera antes del balotaje del día jueves. Sin embargo, las votaciones del día de hoy echan por tierra esa teoría, porque no hubo un diputado que votara a favor de la cuestión previa, no hubo ni una bancada, ni siquiera un diputado que votara en contra de la acusación constitucional, ningún académico de los que vino a exponer defendió la tesis del ministro Simpertille, ni siquiera los abogados
ministros de la Corte Suprema, invitados por la propia defensa, defendieron la postura del ministro Simpertí. Por eso creo que se ha dado una señal contundente en aras de la probidad y el respeto irrestricto por los deberes constitucionales. En mis 8 años como parlamentaria no había visto nunca una acusación constitucional que contara con un respaldo tan transversal. O sea, ni siquiera la diputada Cordero, que fue quien el abogado de la defensa señaló como cercana, amiga, agradecida, votó en contra de la acusación constitucional. Acá hay un consenso transversal de que este tipo de conductas no pueden ser toleradas sin matices. Bueno, y recordemos que esta acusación constitucional la expuso ante la sala de la corporación, fue quien presentó, ¿cierto?, esta acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertí, por notable abandono de deberes. Fue el diputado Daniel Manucheri, quien también, por supuesto, después de esta aprobación de la acusación constitucional por 132 votos, ¿cierto?, fue de forma completamente unánime, también se refirió a este hecho, también prestó palabras para la prensa. Escuchemos al parlamentario Manucheri. Hemos dado un paso más para tener una justicia en nuestro país independiente y para la gente honesta. Presentamos esta acusación constitucional con sólidos argumentos jurídicos, pero por sobre todo basado en el sentido común. Acá nosotros estamos en presencia de un abogado, de un juez de la Corte Suprema, que falló a favor de una parte en donde estaban representadas por sus amigos, el señor Lagos y el señor Mario Vargas, y con los cuales tomó un crucero para irse con posterioridad. Esos mismos abogados que hoy día están siendo investigados, que están presos por presuntamente haber coimeado a la jueza Ángela Vivanco en este mismo caso. Los argumentos son extremadamente sólidos de esta acusación constitucional. Indistintamente de la arista penal, nosotros hicimos una denuncia para que se investigue posibles delitos de cohecho, de lavado de activos que pudiese haber en este caso, pero indistintamente de eso, acá se configuran las causales para una acusación constitucional. Y la solidez de esta acusación constitucional ha estado dada porque hoy día fue aprobada de una manera inédita en nuestra historia por la unanimidad de los miembros de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos la convicción que los chilenos merecen una justicia libre, independiente y para la gente honesta. Todo lo que hemos visto en este caso, en el caso Hermosilla y en su derivada en la muñeca bielorrusa, son situaciones extremadamente escandalosas y que la única manera que tenemos de devolverle la confianza a las instituciones es justamente que aquellos que se han visto involucrados en actos reñidos con la ley, reñidos con la Constitución y que han faltado notablemente al juramento que le han hecho a nuestra patria, salgan del Poder Judicial. Bueno, y de las informaciones políticas nos vamos a ir rápidamente a la región metropolitana, nos vamos a ir a revisar una cámara, la cual a esta hora está... Porque durante este lunes hubo un incendio de bastantes proporciones. Esto fue un incendio forestal en la comuna de San Pedro de Melipilla. Esto es en la región metropolitana. Estas cámaras que estamos revisando a esta hora son en vivo, completamente en vivo y en directo de esta emergencia que se registró en este sector llamado San Pedro de Melipilla en la región metropolitana. La que vemos ahí en la parte superior, al lado izquierdo de su pantalla, donde está nuestro logo. En esa cámara, esa es la que está en este momento. Esa cámara está completamente en vivo y en directo desde San Pedro de Melipilla, en la región metropolitana. Un incendio forestal que consumió una superficie aproximada de 150 hectáreas. 2 viviendas se vieron afectadas por esta emergencia, mientras que otras se encontraban en resguardo con línea de cortafuegos en todo su perímetro, de acuerdo a lo indicado por la Delegación Provincial de Melipilla. Este siniestro fue denominado Quilamuta, el que aún se mantiene en combate. El Cuerpo de Bomberos
trabaja en él el Cuerpo de Bomberos de San Pedro, Melipilla, Alhue, Santo Domingo, también el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, San Antonio, Las Cabras, Litueche, el Monte Ñuñoa. Son bastantes los cuerpos de bomberos que se encuentran trabajando en esta emergencia, este incendio en San Pedro de Melipilla, en la región metropolitana, el que se presentó durante altas horas de la noche de este lunes y consumió una superficie aproximada hasta ahora de 150 hectáreas. Nos vamos a ir a esta hora de la mañana, son las 8 de la mañana con 34 minutos, y nos vamos a ir con información de nuestra región de Valparaíso, pero nos vamos al lado insular de nuestra región. Tenemos un invitado bastante interesante a esta hora de la mañana, porque el pasado martes 9 de diciembre se realizó la instalación de la primera piedra del Colegio Insular Robinson Crusoe, esto es en el archipiélago de Juan Fernández, y para ello vamos a conversar ahora con el alcalde de la comuna, con Pablo Manríquez, quien ya está conectado con Pura Noticia Matinal y nos va a dar detalles, ¿cierto?, de este proyecto. ¿Cómo está, alcalde? Muchas gracias por conectarse con Pura Noticia Matinal. Hola Camila, muy buenas. Aquí estamos muy felices por lo que estás comentando tú aquí en este territorio insular, que hace bastante tiempo estábamos esperando esta noticia. Demasiado tiempo. Comentémosle, ¿cierto?, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven a esta hora de la mañana, que el colegio que tenía la isla de Juan Fernández fue arrasado por el terremoto y el posterior tsunami, ¿cierto?, del año 2010. O sea, son 15 años que la isla no contaba con un establecimiento vocacional. Uy, sí, tal cual como se escucha. Es el proyecto más esperado después del acontecimiento de hace 15 años de este maremoto que no solamente se llevó gran parte del poblado de nuestra comuna, sino que también a 16 personas, en las cuales obviamente siempre están en nuestros recuerdos. Pero bueno, con este proyecto, como tú lo dices, es más emblemático y no había podido salir. Distintos presidentes y presidentas que han estado, también lo digo como una falta de abandono en su momento del Estado, pero también del Poder Legislativo, también priorizar sí, recursos. Porque recordemos que desde la tragedia, ¿cierto?, donde la isla se vio bastante afectada, ¿cierto?, para quienes no tienen en su memoria colectiva la tragedia del 27F, la isla de Juan Fernández fue uno de los territorios más afectados a nivel nacional. Como tú mencionabas, bastantes vidas se perdieron, se arrasó por completo la isla. Pero desde esa fecha han pasado distintos gobiernos. Hemos tenido gobiernos, ¿cierto?, de derecha, gobiernos de izquierda, dos gobiernos, ¿cierto?, de Sebastián Piñera, también tuvimos a Michelle Bachelet en un gobierno posterior a la tragedia. Y bueno, y lo hace finalmente el presidente Gabriel Boric, es quien termina poniendo esta primera piedra, pero también, seamos sinceros, lo hace a menos de 6 meses de dejar el cargo, o sea, lo hace al final de su gobierno, pone la primera piedra. ¿A qué atribuyes tú esta lentitud? A la burocracia misma que tiene en nuestro país, a que las políticas públicas siempre han sido centrales y no descentralizadas, y eso nos afecta completamente a los territorios más aislados del país, como Juan Fernández. ¿Por qué te comento esto, Camila? Porque es difícil poder justificar la cantidad de recursos de construir un proyecto de esta envergadura en territorio tan aislado, donde el costo de eficiencia no es evaluado, sino que es evaluado el costo-beneficio. ¿A qué me refiero? Construir un colegio, Juan Fernández, es 10 veces más caro y construirlo uno en el continente. ¿Por qué? Porque generalmente el 50% se va en logística. Ya es muy caro traer materiales desde un lugar X hasta el puerto de Valparaíso, el puerto de Valparaíso al buque, y el buque a la isla, y de la isla al lugar. Eso encarece muchísimo la construcción, y eso es lo que creo que fue el punto de inflexión en cómo logró abordarse a través de una empresa estatal como Desarrollo País, quien es la mandante actual del proyecto, y la empresa que está ejecutando es DBC, y eso creo que fue la estrategia muy bien evaluada por parte del actual presidente con el ministro de Educación, Cataldo, que evaluaron de esta manera para que pudiera hacerse efectivo este proyecto de más de 20.000 millones de pesos. Ojo con la cifra, y eso es porque el 50% solo es puro transporte. No, una cifra menor, tú bien lo comentabas, ¿cierto? 20.000 millones de pesos son los que se invertirán en este proyecto, un proyecto que por supuesto beneficia a muchas niñas y niñas de la comuna. Cuéntanos cómo es que les cambia la vida, cómo lo hacían, partamos por eso, cómo estudiaban en estos 15 años, o sea, tenemos niños que no fueron a un colegio durante toda su etapa escolar. Uy, como tú bien lo dices, bueno, mis hijos están en el colegio, mi hijo está en prekinder y mi otra hija está en cuarto básico, pero hay una, como bien dices tú, hay una generación completa que no solamente estuvo en el colegio, sino que en el jardín infantil, porque el jardín infantil también se fue en el tsunami, y en unos par de años también estuvo instalado en el colegio Container, en un colegio hacinado, con poco espacio,
con malos olores, no hay alcantarillado en toda la comuna, para que puedan comprender, hay pozos sépticos, pero generalmente no eran las condiciones adecuadas para que nuestros hijos pudieran estudiar en el único colegio de la comuna, porque el otro más cercano está a 800 kilómetros de distancia, en Valparaíso. Por lo tanto, ese es el único colegio. Y esas eran las precarias condiciones. Y la generación que hoy salió de cuarto medio, para que se entienda, esa generación entró en sala cuna el año 2010, cuando entregaron el colegio container, que supuestamente iba a durar 3 años, pero no fue así. Duró 15 años y va a estar un año más, porque hay que pensar que este colegio, con esta postura de la primera piedra, quedan 15 meses más de construcción para que pueda ser entregado en marzo del 2027. Si nos puedes detallar qué impacto ustedes esperan que tenga este proyecto, no solamente en los jóvenes, en los niños que asistirán a este colegio, sino que en toda la comunidad. ¿Cómo esperan ustedes que afecte a la comuna? Para nosotros hay que pensar que toda la comunidad tiene a sus hijos en ese lugar y era estresante saber que iban a un lugar precario. Ya, por lo tanto, la vida tranquila no se veía de buena manera en la comuna Juan Fernández. Por eso que el impacto es muy positivo. Todos los que nos preguntaban, ¿cuál es el principal proyecto para la comuna Juan Fernández? El colegio. Como se le pregunta a Concón, el aeropuerto de Concón, ¿no? Para nosotros era el colegio. Los niños no podían estar más en esas condiciones, nos pedían inmediatamente más espacio, las canchas, lo veíamos que iban de un colegio a la cancha municipal que estaba bastante lejos para poder hacer deporte, porque no te daban espacio, se generaban situaciones complejas de bullying, de situaciones de agresiones en el colegio, seguramente el estrés también, los profesores, asistentes de la educación estaban todos hacinados. Imagínate en esas mismas condiciones cuando se vivió el COVID, y había que tener distancia, o sea, eso era imposible. No, imposible en ese lugar. Entonces fue muy complejo durante esos años poder que tuviera una vida tranquila en la comunidad educativa. Y ahora hay esperanza, hay una esperanza de que ya vamos a estar un año más con la gente asignada y con la construcción al lado, porque el colegio container está al lado del colegio donde se va a construir, o sea, el terreno. Pero ya, le da lo mismo, la comunidad educativa ya está muy feliz porque va a tener un año más en estas condiciones y esperamos ya el 2027 en ese inicio escolar emblemático de nuevas condiciones donde van a haber multicancha, laboratorio, colegio donde hayan pasillos cerrados. Hay que entender que acá llueve mucho, acá llueve como Puerto Montt, para que se hagan una idea, es la única comuna de la región de Valparaíso que no tiene escasez hídrica, pero tiene esa situación. Por lo tanto van a estar ya todos felices en un lugar bien centrado de la comuna. Se espera entonces que este proyecto se inaugure a comienzos del año 2027, para esa temporada que ya debería estar todo listo y ya partirían ese año escolar del 2027, ya se partiría en el nuevo establecimiento educacional. Así es, el año 2027 están ahí. Y hablando de este, tú ya nos adelantabas, pero en términos de infraestructura, ¿cierto? De estructura, ¿cuáles son las principales características que tendrá este nuevo establecimiento? Nos hablabas de multicancha, de laboratorios, ¿qué esperan que tenga esta infraestructura? Sí, mira, la construcción está bien acorde al entorno. De hecho, hubo participación de parte de la comunidad. Habían hecho participaciones en bastante años, ya la gente estaba cansada un poco de tantas veces que le preguntaban cómo quería el colegio, con ventanas amplias, con patios amplios, con pasillos cerrados por la lluvia. Ya la gente lo había comentado muchas veces, así que se acomodó obviamente un diseño en el cual establece obviamente la necesidad de la comuna y sobre todo la necesidad del proyecto educativo institucional que tiene el colegio, que es ambiental. Hay que empezar, Camila, que estamos en un territorio donde el tema ambiental es muy potente. Juan Fernández tiene la segunda área marina protegida más grande de América, tiene el endemismo en plantas más alto que cualquier otra isla oceánica en el mundo, mucho más que Galápagos, mucho más que Hawái. Por lo tanto, el nivel educacional se centra mucho en los temas ambientales. Se va a construir justamente al lado de donde está CONAF. El terreno era de CONAF y que se lo cedieron ahora al Ministerio de Educación, pero sigue CONAF, va a estar al lado del colegio. Por lo tanto, va a haber una interacción muy rica entre los mismos guardaparques y los mismos alumnos, así que se concentra en esa área. No sé si me logro explicar bien. Perfecto. Alcalde, usted nos contaba que se hizo como una consulta ciudadana, se tomó en cuenta la opinión de los vecinos, de los integrantes de la comunidad educativa. Cuéntenos cómo se dio un poco, cómo se desarrolló esto. ¿Tomaron la opinión en cuenta, cierto, de los habitantes de la isla de Juan Fernández? ¿Hicieron algún tipo de consulta ciudadana? ¿Cómo fue este proceso?
No, lo que pasa, Camila, es que hubieron el 2015 sobre todo y el 2017 hubieron procesos de participación donde también la comunidad se ilusionó muchísimo. Imagínate, hace casi 10 años le preguntaron cómo quería el colegio. Entonces también hubo un proceso de no tampoco saturar nuevamente e ilusionar de mala manera a la comunidad, pero sí se les preguntó, sí hubo un proceso de participación, pero finalmente se les presentó el diseño. Mira, esta es la maqueta, esto es lo que ustedes han hablado durante años y la gente lo recibió de buena manera. Lo único sí que esperamos, y se lo mencionamos también al mandante de la empresa pública de Desarrollo País, es que se vea la posibilidad de techar la multicancha. Como bien decía anteriormente, llueve muchísimo en nuestra comuna, por lo tanto es súper importante de que la multicancha esté techada, eso es lo principal. Así que estamos, como te digo, muy felices. Quiero destacar y quiero darme esta posibilidad de agradecer a la subsecretaria de Educación, Camila, porque ella estuvo en los últimos 1 año y medio muy presente en el proyecto, muy metida. Todos los meses teníamos reuniones acerca de esto para tratar de cómo podíamos avanzar en esta metodología que finalmente resultó. Le di obviamente el agradecimiento al ministro Cataldo, también estuvimos con la presencia de los diputados Brito y Cuello aquí en el territorio. Quiero agradecer también al diputado de Rementería, que también nos ayudó muchísimo en las gestiones también a nivel ministerial, así que ellos son mi reconocimiento a personas que estuvieron metidas en los últimos 4 años, que donde al fin pudimos avanzar, porque en junio de 2021 el proyecto estaba en cero. Y ahí hubieron representantes del Poder Legislativo y obviamente el apoyo del presidente electo en ese momento, el presidente Gabriel Boric, que nos visitó y recibió la principal demanda de la comuna, que era el colegio, y lo tomó como prioridad presidencial. Nos demoró 4 años en conseguir el terreno, en conseguir los recursos, en conseguir la metodología, pero ya está la primera piedra. Ya sabemos que nos quedan 15 meses como una representación de los 15 años que se demoró este proyecto. Sin duda es un tiempo significativo, no deja de ser cierto los 15 años, que sean 15 meses los que esperan tener esta estructura ya armada. Como tú mencionabas, en el año 2021 el proyecto estaba completamente en cero, porque claro, las emergencias en ese momento con la pandemia, cierto, tuvimos el estallido social, después vino la pandemia, hartos años, cierto, que tuvimos la cabeza en otro lado. ¿Para qué estamos con cosas? Las prioridades quizás eran otras. Ahora, ¿qué mensaje tú ves que entrega, cierto, esta obra respecto al compromiso del Estado que tiene con las zonas aisladas de nuestro país? Yo creo que representa la manera en cómo se deben realizar las políticas públicas para descentralizar el país. Por ejemplo, las islas oceánicas, Rapa Nui y Juan Fernández. Quiero agradecer que este gobierno nos integró en la política de zona extrema. ¿Qué significa entrar en la política zona extrema? Poder justificar que los recursos que se realizan para poder hacer un proyecto son altos. ¿Por qué? Porque se justifica por ser un lugar tan lejano y difícil de llegar. Entonces, no hay que justificar o buscar la solución o metodología a través de una política estatal, de decir que vamos a construir un colegio Juan Fernández, pero con la normativa de, con todo respeto, construir algo en Valparaíso, porque eso no es así. Es mucho más caro. Lo mismo que pasa en Puerto William o en el norte, allá en Arica, también la misma situación. No es fácil construir en lugares aislados, o encontrar empresas que tengan experiencia también en construir en lugares agrestes, como también en lugares de alta lluvia, como es Juan Fernández. Así que eso creo que significa este proyecto. Creo que es un proyecto emblemático que deja como ejemplo para poder construir en zonas aisladas como las que recién mencioné. Alcalde, ¿y qué otros proyectos prioritarios vienen ahora para la isla de Juan Fernández tras este hito? ¿Hay algo más que tengan planeado? ¿Hay alguna obra ya en proceso? Si nos puede dar detalles, ¿qué es lo que se viene para la isla de Juan Fernández? Gracias por la pregunta, Camila, porque no te lo vas a imaginar. Otro proyecto que también se lo llevó el tsunami, el gimnasio de la comuna, el gimnasio deportivo, que no solamente era para hacer deporte amateur, sino que también para hacer actividades culturales, actividades emblemáticas, bajo techo. Y ese gimnasio se lo llevó el tsunami. Y hasta el día de hoy también, 15 años, y todavía no tenemos un lugar para hacer deporte donde esté techado. Tenemos una multicancha que no la podemos ocupar cuando está lloviendo, cuando está llovinando, cuando hay viento fuerte. No podemos hacer voleibol, básquetbol, fútbol o cualquier otra actividad que normalmente realizamos acá. Así que tenemos ese proyecto, está terminando el diseño. Pronto vamos a tener el RS del Ministerio de Desarrollo Social y queremos pedirle al gobierno regional, al gobernador Rodrigo Mundaca y a sus consejeros regionales que piensen en Juan Fernández y ojalá nos financie un proyecto que va a costar 5.500 millones de pesos. Sé que es un proyecto de una envergadura alta, pero también se ocupan estos mismos recursos en otros proyectos y que ojalá piensen en la comuna
de que está llegando con el segundo proyecto más importante de la comuna después del 27 de febrero del 2010. O sea, no estamos pidiendo algo que queremos porque se nos ocurrió, sino que queremos recuperar algo tan importante como un lugar donde podamos hacer deporte y actividades culturales que hacíamos antes del tsunami. Bueno, y después de 15 años, ¿cierto? Es lo mínimo, sería el desde poder recuperar, ¿cierto?, las infraestructuras que tenían antes de esta tragedia. ¿Han tenido acercamientos con el gobernador Rodrigo Mundaca por este tema? Sí, ya lo hemos planteado, justamente agradecemos a los consejeros regionales, al gobernador, porque tuvimos hace poco, Camila, la llegada del primer camión de bomberos en la historia de nuestra comuna. Comprenderás, mira, no teníamos un carro bomba para apagar incendios, tú te puedes preguntar cómo lo hacíamos. Sí, nuestros vecinos son los mismos bomberos, porque acá ni siquiera hay bomberos. Hay voluntarios que van con su extintor, con su balde, con sus mangueras y los grifos, y tratamos de acoplar las mangueras y apagar los incendios que están en el momento. Así, tal cual, muy artesanal, muy peligroso por lo que uno puede imaginarse. Así que vino el primer carro bomba, llegó el 22 de noviembre, justo en el aniversario de nuestros 451 años del descubrimiento de las islas, del archipiélago Juan Fernández. Así que queremos agradecer, obviamente, aprovechar al gobierno regional y a sus consejeros regionales por haber aprobado ese tan importante proyecto que nos da seguridad, que obviamente la comunidad le teme mucho. Todos los instrumentos de planificación, el incendio es el más complejo, el que más se teme, y ahora están todos bien tranquilos, bien relajados. Esperamos no inaugurarlo en un incendio tan pronto. Estamos justamente practicando con estos voluntarios, con personal municipal, cómo se ocupa. Llegó la empresa también a capacitarnos a ocupar el carro bomba. Como te dije, no hay bomberos. Solamente tenemos uno que trabaja en el consultorio, que es un bombero de Valparaíso, que está viviendo acá, de la bomba número 7, ahí a la bomba España Valparaíso. Y él nos está también capacitando a nuestros funcionarios en cómo ocuparlo. Así que hemos acercado al gobierno regional a la comuna y a sus consejeros regionales. Alcalde, le agradezco por completa clase magistral de lo que es vivir en una isla. Nosotros a veces no dimensionamos, ¿cierto?, viviendo en el Chile continental, ¿cierto? Tenemos las comodidades quizás a la vuelta de la esquina, salimos de nuestra casa y tenemos los recursos y no dimensionamos lo que es vivir en una isla. Como usted menciona, ¿cierto?, un bombero para toda la isla. Claramente es una realidad que nosotros ni siquiera dimensionamos. Así que le agradezco de verdad por esta conversación, por estar con Pura Noticia Matinal y darnos todos estos detalles, ¿cierto?, que viven en la isla, que uno a veces no dimensiona estando en verdad en el Chile continental. No, muchas gracias a ti, Camila, a Pura Noticia también por visibilizarnos, de verdad. Eso es súper importante porque es la única forma de poder darle a mencionar no solamente al país, sino que a la región, a la región más importante del país, como también lo digo yo. Así que Valparaíso también en el corazón y somos parte no solamente del país. Exacto, son parte de nuestra región de Valparaíso. Parte de la región de Valparaíso. Eso es. Muchas gracias, alcalde de la isla de Juan Fernández, Pablo Manríquez. Nos volvemos a conectar en una próxima oportunidad. Usted sabe, acá en las puertas de puranoticia.cl siempre están abiertas para la región. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a ti. 8 de la mañana con 52 minutos. Vamos a seguir con una información de nuestra región de Valparaíso, pero nos vamos a trasladar hacia Viña del Mar, hacia nuestra ciudad puerto, porque la Autoridad Marítima de Valparaíso finalmente dio inicio durante este lunes a la temporada estival 2025-2026 con una ceremonia que se llevó a cabo en el Muelle Vergara de la ciudad Jardín. En este evento se efectuaron 2 ejercicios de rescate en el mar para demostrar la coordinación de los equipos de emergencia desplegados en situaciones de salvamento marítimo. Asimismo, el ejercicio consideró un apoyo de unidades especializadas de la Autoridad Marítima Local, un helicóptero naval y también estuvo el cuerpo de voluntarios del bote de salvavidas de Valparaíso. Todo esto, ¿cierto?, para darle el inicio a la temporada estival 2025-2026 que comienza el 15 de diciembre y dura hasta el 15 de marzo. Y es por eso que quien estuvo, por supuesto, en esta actividad y prestó unas palabras para la prensa fue la propia alcaldesa de la ciudad Jardín, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Bueno, se abre la temporada de verano y, por cierto, las playas en Viña del Mar, y acabamos de hacer una ceremonia para también mostrar el compromiso y los avances que tenemos junto con otros servicios públicos. La Armada de Chile ahora cuenta, entre otras cosas, en su policía marítima con más personal, pero no solo eso, sino que además tienen algunas motos que van a servir para el patrullaje de las playas, cuestión fundamental que se vuelve un imponderable a la hora de Viña del Mar. Nosotros recibimos del orden de 1,5 millones de visitantes solo en el año 2025 y para eso queremos estar preparados junto con la Armada de Chile. Por otro lado,
Desde el municipio de Viña del Mar también anunciamos un nuevo dron de patrullaje, también un refuerzo en nuestras capacidades, llegada de nuevas cámaras de televigilancia, y Carabineros también con una propuesta que estamos trabajando en conjunto para la llegada de una nueva tenencia temporal que puede estar incluso a 100 metros de la rueda de Viña del Mar. En ese sentido vamos a tener una cantidad de panoramas inolvidables que estamos seguros que va a atraer a mucho público a nuestra comuna, tanto internacional como nacional. De hecho, estábamos hace unos minutos con algunos visitantes de Argentina, de Melipilla, que han decidido, como siempre, elegir a Viña del Mar como la ciudad predilecta para pasar sus vacaciones y tener unos lindos recuerdos. Nosotros le hemos propuesto, entregamos un plan completo de seguridad al ministro de Seguridad y estamos en conversación también con la Secretaría y dando todo nosotros. Tenemos una nueva base de operaciones municipal a 100 metros de la rueda de Viña del Mar que va a tener un servicio de 24/7 con personal municipal. Esperamos que se pueda sumar Carabineros y es una decisión también del Ministerio de Seguridad, creo que lo están evaluando y esperemos que se llegue a buen término. Esperamos que así se pueda cumplir. Es una base de operaciones, una infraestructura nueva en la que tenemos un personal las 24/7, es decir, como hoy día existe, por ejemplo, la prefectura de Carabineros de manera permanente en el territorio, hoy día los servicios en general del país, los servicios, me refiero, de seguridad municipal, requieren de un llamado de teléfonos para que ya sea un patrullero o una motocicleta pueda llegar a un lugar determinado bajo una emergencia determinada, ¿sí? Una solicitud de la. Bueno, y quien también fue parte de esta actividad, lo veíamos ahí detrás de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, por supuesto que también participó el jefe comunal de Concón. Ahí estaba el alcalde de la comuna de Concón, Freddy Ramírez, quien también prestó unas palabras para la prensa. Lo escuchamos. Reforzar lo planteado por la alcaldesa Macarena Ripamonti, este trabajo colaborativo entre los municipios, la Armada y Carabineros, y por supuesto todos los equipos de rescate. En Concón nos estamos preparando porque esperamos una importante llegada de turistas argentinos, principalmente de la provincia de Mendoza. Por lo tanto, hoy día entendemos que el trabajo colaborativo entre municipios, ya que Viña del Mar y Concón son los destinos predilectos del otro lado de la cordillera. Así que hoy día Concón está con playas habilitadas. Por supuesto, hoy día se da inicio a la temporada estival con salvavidas y concesionarios. Por lo tanto, estamos en una ruta importante para poder recibir turistas tanto en Concón como en Viña del Mar y por supuesto en la región de Valparaíso. Bueno, hoy día nosotros nos destacamos justamente por la gran cantidad de experiencia gastronómica. Recuerden que Concón tiene más de 230 restaurantes, por supuesto sus playas y todo lo que tiene que ver con los deportes náuticos. Ya tenemos una playa La Boca que está trabajando mucho el tema del surf, stand-up paddle, el nado, entre otras cosas. Así que los panoramas son conjuntos. La idea es que la gente venga a la región del Paraíso y por supuesto siga dejando recursos económicos y dinamismo acá en la ciudad de Concón, la ciudad de Viña del Mar y por supuesto también Valparaíso. Bueno, la verdad que los índices nos dicen otra cosa. Hoy ya el robo de vehículos tanto en Viña del Mar como en Concón han ido a la baja a propósito de las medidas que hemos tomado ambas municipalidades colaborativamente en eso. Ahora, siempre hay una preocupación al otro lado de la cordillera respecto al tema de la delincuencia y la seguridad, pero el llamado es a que el turista argentino venga con tranquilidad. Acá estamos trabajando junto a Carabineros, las seguridades públicas municipales están disponibles y hoy día, por supuesto, que con mayor colaboración lo que pretendemos es que haya mayor seguridad. Yo creo que acá no hacemos llamado alarmista, por el contrario, hemos hecho en todos los sentidos un llamado a que los turistas nos visiten, porque tanto el municipio de Concón, Viña del Mar y Valparaíso, junto a la Armada y Carabineros, estamos tomando todas las medidas para que el turista se sienta seguro y esté vacacionando en un lugar seguro. Bueno, y se da inicio con las altas temperaturas, con la llegada del verano, se da inicio a la temporada de playas y piscinas, pero también comienzan las altas temperaturas, por lo que viene otra temporada que no es tan bienvenida, ¿cierto? Porque se vienen las altas temperaturas y con ello llevan los incendios forestales que están tan presentes siempre en nuestra región de Valparaíso. Y es por eso que la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, también conocido como Senapred, declaró una alerta temprana preventiva para las provincias de Valparaíso, la provincia de Marga Marga, la provincia de Quillota y también la provincia de San Antonio. Son 4 las provincias de nuestra región de Valparaíso que tienen esta alerta temprana preventiva por la amenaza de incendios forestales. Revisemos esta información. La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, declaró alerta temprana preventiva para las provincias de Valparaíso, Quillota, San Antonio y Marga Marga por amenaza de incendios forestales. La información del resultado del análisis técnico efectuado por la Corporación Nacional CONAF
determina zonas de alta probabilidad de generación y propagación de incendios forestales para las provincias de Valparaíso, Marga Marga, San Antonio y Quillota desde este lunes 15 de diciembre hasta que las condiciones así lo ameriten. En consideración con estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por CONAF, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional Senapred declaró alerta temprana preventiva provincial por amenaza de incendios forestales, en la que estará vigente a contar de este lunes y hasta que las condiciones así lo ameriten. El organismo indicó que la declaración de dicha alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. Finalmente, Senapred recomendó a la población mantener los alrededores de viviendas despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar, evitar fumar en lugares con vegetación que pueda arder, no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación e informarse a través de Visor Chile Preparado sobre las áreas con mayor riesgo de incendios forestales. En la web senapred.visorchile-preparado. En caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación, avisar a CONAF número 130, Bomberos 132, Carabineros 133 o PDI 134. 9 de la mañana en punto de este martes 16 de diciembre y sin duda uno de los temas que ha marcado la agenda en nuestro país durante toda esta semana, por supuesto lo va a marcar, es el triunfo electoral finalmente en segunda vuelta del candidato de la oposición, de José Antonio Kast, quien con un amplio margen, ¿cierto?, salió electo presidente de Chile. Es por eso que vamos a conversar a esta hora de la mañana con el profesor investigador del Faro de la Universidad del Desarrollo, con Álvaro Vergara, que ya está conectado en Pura Noticia Matinal para que conversemos sobre esta segunda vuelta presidencial que dejó como presidente electo a José Antonio Kast. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias por conectarte con puranoticia.cl. Hola, Camila, todo muy bien. Qué bueno. ¿En la región metropolitana? Sí, acá en la Universidad del Desarrollo. ¿Mucho calor? Por ahora no tanto, pero ya después sí, se va a poner difícil. Toda la temporada. Sí. Comencemos, ¿cierto? Esta segunda vuelta que con un amplio margen sale electo José Antonio Kast. Fue recibido por el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda durante la mañana de este lunes. Y a propósito de la moneda, ¿cuál es el escenario político y social que finalmente recibe José Antonio Kast al ser electo como presidente de nuestro país? ¿Cómo llega aspectado a la moneda? Yo creo que va a llegar, digamos, a trabajar, ya está trabajando en ese sentido. Bueno, se tomó un avión, ¿cierto?, durante esta mañana, ya está como presidente electo teniendo reuniones, se va a juntar con Javier Milei en Argentina, así que ya está full trabajando José Antonio Kast, se puso las pilas desde el día 1. Está recomponiendo relaciones que estaban un poco cortadas con Argentina. El presidente Boric nunca recibió a Milei, por ejemplo. Y también, si tú me preguntas, yo creo que fue a pedir solemnemente a Daza como ministro de Hacienda. Yo creo que en ese sentido no tiene una intención la visita, pero yo creo que José Antonio Kast ya está trabajando con su equipo, armando la instalación al gobierno porque no va a tener tiempo. Desde el día 1 no va a haber luna de miel, va a tener que hacerse cargo de urgencias sociales que fueron por las que la ciudadanía lo eligió. Y yo creo que en ese sentido la ciudadanía chilena va a ser exigente en la satisfacción al menos de estas tres dimensiones que él intentó plasmar en su discurso, que fue seguridad, inmigración y economía. Entonces, en ese sentido, Kast va a tener que desde el día 1 tener buenas relaciones con el Congreso para ir aprobando leyes de a poco, con prudencia, y también ver qué se puede hacer desde el propio Ejecutivo para ir alivianando estas tres dimensiones de la vida de las personas. Álvaro, ¿tú ves un margen de acuerdos transversales o crees que se anticipa un periodo de alta confrontación política? Porque bien tú decías, ¿cierto?, que la relación con el Congreso que tenga el presidente electo va a ser fundamental. ¿Tú ves que esto sea posible o crees que será un periodo de mayor confrontación entre el gobierno y el Congreso?
No, yo creo que va a haber un grupo muy beligerante contra José Antonio Kast, y estoy pensando en la izquierda y en la izquierda más radical, porque simplemente lo desprecian por lo que él es y por lo que él piensa. Pero creo que, dado como quedó la Cámara de Diputados y el Senado, es posible aprobar proyectos de ley que vayan a satisfacer lo que las grandes mayorías requieren. Creo que en ese sentido el partido de la gente va a ser clave, va a ser como el partido pivotal que va a aprobar la reforma de José Antonio Kast, y por eso el gobierno tiene que ser expedito, porque mientras entre con popularidad va a tener mayor legitimidad para que estos grupos se puedan sumar a los proyectos de ley. Y aún así creo que en el Senado, si en el panorama un poco más adverso, hay disposición de algunos parlamentarios del socialismo democrático para poder aprobar algunos proyectos de ley urgentes, sobre todo en seguridad. Yo creo que hoy en día es muy difícil oponerse o votar en contra de proyectos que vayan en esa línea, o sea, que proyectos que, no sé, fortalezcan la institución de carabineros, que creen un poco más de inteligencia desde el Estado, o proyectos que reactiven la inversión. Yo creo que la ciudadanía está tan desesperada que aquellas personas que se opongan a estos proyectos después van a ser castigados en la urna. Bien lo mencionabas tú, Álvaro, que la seguridad fue el eje central, ¿cierto?, de la campaña del abanderado del Partido Republicano. Siempre habló de seguridad, de tomar nuevas decisiones en cuanto de asegurar la seguridad para la población. Tú también lo dices, es el mayor requerimiento ciudadano. Si es que no tiene resultados rápidos, ¿qué riesgos existen? ¿Cierto? Porque esperamos, la gente es ansiosa, esperamos ver estas medidas. ¿Qué riesgos existen de no haber un resultado rápido y qué tan rápido se pueden tomar medidas? Tú bien decías, ¿cierto? Facultar a las policías, fortalecer la institución de carabineros. ¿Y qué tan rápido podemos tener estos resultados y de no haberlos, qué es los riesgos que implica esto? Sí, efectivamente eso es un gran riesgo, y yo vi con cierta preocupación las expectativas que generó José Antonio Kast y parte de su círculo en básicamente presentarse como la solución a todos estos problemas. Yo creo que la mayoría de estos problemas son imposibles de solucionar en una sola administración, y al principio las medidas van a ser, digamos, simbólicas. Aún así, creo que se pueden hacer cosas al corto y al mediano plazo, como por ejemplo intentar cortar el flujo de migrantes en la frontera, dar señales ahí, poner drones, hacerse cargo de la población, de Colchane, de sectores que son fronterizos, intentar darles mayor seguridad, proveerles seguridad, empezar a, qué sé yo, acabar una especie de zanja, poner rejas. Eso se puede hacer al corto plazo. No así, creo yo, por ejemplo, estas políticas de expulsión de inmigrantes ilegales. Yo creo que van a ser difíciles porque requieren coordinación con otros países. Creo que en ese sentido, si José Antonio Kast es hábil en las relaciones diplomáticas, puede apoyarse en Estados Unidos para ejercer presión para que otros países puedan recibir algunos inmigrantes. Vamos a ver ahí también qué es lo que sigue pasando con Trump y Venezuela. Y en economía, bueno, los mercados ya respondieron de manera positiva al triunfo de José Antonio Kast. Están expectantes para ver qué es lo que va a pasar finalmente. Pero también vamos a tener que ver qué va a pasar en la calle, digamos. Obviamente yo creo que los gremios van a salir a protestar, haga lo que haga el gobierno, lo haga bien o lo haga mal. Y en ese sentido eso también genera incertidumbre jurídica. Pero creo que por ahora este gobierno, debido a la gran votación que sacó, o sea, casi sacó un 60% de los votos, entra con una legitimidad. Kast, de hecho, es el presidente más votado de la historia republicana de Chile. Recordemos que eso se da en un escenario que es primera vez también en la historia de nuestro país que se hacen elecciones obligatorias con la inscripción automática. Sí. Es primera vez que vota tanta gente en nuestro país y es por eso que se dan los resultados de José Antonio Kast, ¿cierto? Que es al final elegido con la mayor cantidad de votos en la historia de nuestro país. Sí, exacto, pero también no es menor lo que logró, o sea, ganó en todas las regiones, ganó más de 300 comunas, sí. Ganó desde O'Higgins hacia el sur, en todas las comunas,
En la región de Valparaíso, puntualmente, de las 38 comunas, ganó en 33 comunas. O sea, estamos viendo un escenario realmente aplastante. Sí, yo encuentro que el escenario es brutal. O sea, hoy día Eugenio Tirón incluso lo reconoció como una paliza, pero que no era humillante. Yo estoy de acuerdo, no creo que haya sido una humillación para la izquierda, pero efectivamente tienen que hacerse cargo, contundente, tienen que hacerse cargo de repensar su proyecto y en qué se equivocaron. Y que no están llegando, ¿cierto?, a la gente, eso es lo principal, con sus propuestas y sus ideas, finalmente el oficialismo no está llegando ya a la ciudadanía y a los requerimientos que tiene la gente. Exacto, y ahí se mezcla con el tema de las expectativas que decías tú. O sea, si José Antonio Kast no logra llevar a cabo su programa, las cosas se mantienen medianamente igual, probablemente este gobierno va a empezar a caer en legitimidad de manera rápida, y la izquierda en ese sentido puede aprovechar para recomponerse y repensar un programa que le haga sentido a la ciudadanía. Álvaro, tú también hablabas de las manifestaciones, que es posible, ¿cierto?, que veamos quizás manifestaciones durante estos próximos 4 años parecidas quizás a lo que se vivió en el 18 de octubre. Lo vimos también el domingo, luego de que es electo finalmente José Antonio Kast, en la Plaza Baquedano hubo varios disturbios. Sí. Y vimos también ahí las fuerzas policiales. ¿Qué esperas tú para estos próximos 4 años? ¿Se esperan que hayan manifestaciones parecidas a los que vivimos en octubre del año 2019? ¿Es algo parecido? ¿Tendrán una respuesta quizás también distinta a este gobierno? Yo creo que no vamos a ver protestas tan multitudinarias como la de 2019 por el simple hecho de que la situación a nivel país cambió. O sea, yo no veo el suficiente apoyo de las personas por ahora, digamos, esto puede cambiar en meses o puede cambiar en años, para salir a la calle tan masivamente. Y lo que pienso que va a pasar es que ciertos grupos muy politizados se van a reactivar, sobre todo grupos de los que eran comandados por personas que hoy están trabajando en el gobierno, entonces no pueden protestar porque en teoría están en sus puestos de trabajo y serían como protestar contra ellos mismos. Pero esos grupos sí se van a reactivar, pero por ahora son grupos minoritarios, lo que no implica que hayan disturbios en zonas céntricas de las ciudades, y ahí el gobierno va a tener que hacerse cargo, va a tener que idear una estrategia. Se espera que la respuesta igual sea más dura. Sí, yo creo que hay un periodo especial en el que la gente por ahora quiere orden, pero aún así, aunque la gente quiera mano dura, el gobierno tiene que ser prudente en esto, porque, qué sé yo, si tenemos 2 o 3 excesos de fuerzas policiales contra, no sé, contra ciudadanos, se puede empezar a generar un clima de opinión que vaya en contra de esto. Entonces creo que la situación es muy compleja. Hay que tener mesura, sin duda. Y prudencia, sí, mesura. Hablamos de seguridad, ¿cierto?, que fue uno de los principales ejes de la campaña de José Antonio Kast, pero otro de sus ejes sin duda también fue la economía, ¿cierto?, revertir los resultados, los números que tenemos hoy en día, la cesantía, ¿cierto? ¿Qué urgencias crees tú que debe priorizar ahora el próximo gobierno, ¿cierto?, del presidente electo en materia económica? Yo creo que hay que empezar a reactivar proyectos que están parados por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay una gran cantidad de millones de dólares esperando por ingresar a la arca chilena, y creo yo que un aspecto que es importante es la informalidad que ha crecido en los últimos años a gran nivel, porque la informalidad, como funciona como un sistema, afecta no solo en que las personas no estén tributando, sino que también afecta en el sistema de pensiones, afecta también en las pymes y en un montón de otras situaciones. Entonces yo creo que el gobierno va a tener que intentar pensar un paquete de reformas que permitan reactivar la contratación. Y yo creo que en ese sentido Kast por ahora va a jugar a favor, porque el otro año el cobre va a estar en su pico, digamos, a niveles que creo que nunca habíamos visto antes. Por lo tanto, todo indica que están los vientos a favor para intentar reactivar el país. De hecho, ya hay proyecciones y ellas indican que Chile podría llegar a crecer un 3% en 2026, y ya superior a todo el crecimiento de este gobierno. Álvaro,
Y en otra materia, ¿cierto? ¿Qué señales son las que se esperan o las que debiese, ¿cierto?, poder dar ahora José Antonio Kast para generar confianza en los sectores que no son sus adherentes, que no votaron por él? ¿Cómo puede hacer ahora? ¿Qué señales debería darle a este universo, ¿cierto?, para tener su adhesión? Yo creo ¿O que no es hasta ahora... necesaria? No, yo creo que sí son necesarias. Y hasta ahora la ha dado. O sea, el discurso de su discurso del domingo, pese a que algunos lo criticaron por fome, yo estoy de acuerdo que no es un gran orador. O largo. O Tuvo largo prácticamente también. una hora. Pero fue un discurso mesurado que representa, digamos, la tradición republicana chilena. Incluyó ahí, por ejemplo, y aquí se ve el liderazgo que él tiene. Él sabía que iban a pifiar cuando reconociera lo que había hecho Janet Jara, de ir a felicitarlo, y intentó frenar al público de alguna medida y reconocer ese gesto noble que hizo su contrincante. O en su mención, Pero ¿cierto?, a la visita que tuvo en el domicilio de Eduardo Frei, también lo reconoció en su discurso, fue una de las primeras personas que agradeció José Antonio Kast, ¿cierto?, al integrante de la, suspendido actualmente de la Democracia Cristiana, ¿cierto?, como un guiño, no solamente a su sector, sino que también agradeció a todos quienes le brindaron apoyo en esta segunda vuelta. Sí, e incluso habló hasta de Bachelet. O sea, el presidente Boric nunca en su discurso ha reivindicado al presidente Frei, sí al presidente Lago y al presidente Elwin y a la presidenta Bachelet. José Antonio Kast hizo lo contrario, lo reivindicó a todos. E incluso habló bien de Evelyn Matei, por ejemplo, y Evelyn Matei, después de emitir su voto, no dio su apoyo expreso a José Antonio Kast, y de hecho, para los que más o menos están informados de política, se notó que le estaba realizando una crítica, porque habló de que sus planes, o sea, de que cuando Kast saliera electo, iban a ver si sus planes se iban a poder aplicar o no. Entonces yo creo que en ese sentido Kast ha dado las señales para conformar una gran coalición que incluya de personeros desde la centro-izquierda hacia republicanos, y por ahora ha dicho que se va a mantener en su fórmula del gobierno de emergencia, sin entrar a temas sociales, aunque creo yo que si después las circunstancias cambiaran, el gobierno tiene toda la legitimidad para presentar los proyectos que estime convenientes, sean valóricos o no. Y de ahí se va a ver si esto pasa en la Cámara de Diputados y en el Senado y se adapta a la Constitución y las leyes por el Tribunal Constitucional. Pero si pasa todos los filtros y pasa la mayoría, yo no veo por qué José Antonio Kast debería ocultar lo que piensa. Álvaro, y en otras materias, ¿qué indicadores son los que permitirían evaluar si este nuevo gobierno parte bien o no en sus primeros 100 días, ¿cierto? Los primeros 100 días de gobierno, cuando alguien llega al poder, son clave, ¿cierto? Y ahí es como podemos ver si efectivamente va bien encaminado el proyecto o no tanto. ¿Cuáles son los indicadores que tenemos que ver para saber si vamos bien o no es así? Sí, yo diría obviamente los índices económicos, pero también en cosas que van más allá de la cifra, digamos, y que es, por ejemplo, la capacidad de ordenar sus filas en el Congreso. Yo creo que eso va a ser clave, intentar... El Partido Republicano es muy disciplinado. Yo no tengo dudas que todos los diputados y senadores se van a cuadrar con el gobierno. Tengo un poco más de dudas respecto a los nacional libertarios y a algunos lotes de Chile Vamos. Entonces, si el gobierno logra conformar, digamos, un escuadrón de parlamentarios que es fiel a ellos, yo creo que eso es un buen indicador. Y también obviamente hay que ir viendo las encuestas de aprobación al presidente. Yo creo que pese a todas las cosas malas que hizo el presidente Boric, a todos los puntos que pudo haber estado al debe, hizo algo que fue importante para mantener al gobierno a flote, que fue mantener más o menos un 30% de la población fiel al gobierno. Incluso en sus momentos más complicados, como después de los indultos, después del triunfo del rechazo, después del caso de Mario Marcel, digamos, la base de apoyo, que es esencial, no bajó del 26-28%, y eso es lo que tiene que hacer José Antonio Kast, intentar mantener, pese a que las cosas puedan ir mal en algún punto, una base de apoyo a su administración. Sin eso es muy difícil gobernar.
Muchas gracias, Álvaro Vergara, profesor investigador Faro de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por conectarte en Pura Noticia Matinal y darnos todos los detalles de este futuro gobierno que esperamos traiga buenas cifras, por supuesto, para nuestro país. Álvaro Vergara, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camila, que estés muy bien. Que tengas un muy buen día. Igual tú. Nos vamos ahora a revisar una información que ya está publicada en puranoticia.cl. La pueden revisar en nuestro sitio web. Una información de carácter nacional. Vamos a revisar, ¿cierto?, un mega operativo que desarticuló finalmente una red de corrupción en cárceles de 7 regiones de nuestro país. 44 gendarmes fueron detenidos. Fue un operativo que se desarrolló, como les mencionaba, en 7 regiones de Chile, el que se efectuó durante la madrugada de este martes 16 de diciembre. Fue la Fiscalía Regional Occidente en conjunto con la Policía de Investigaciones quienes desarrollaron este procedimiento en el que participaron más de 500 efectivos policiales. Este procedimiento contó con el apoyo de un equipo investigativo de Gendarmería y tuvo por objetivo desarticular una red de corrupción que operaba principalmente al interior del penal Santiago I, que también tenía ramificaciones en otros centros penitenciarios de nuestro país. Estas diligencias incluyeron la ejecución de 78 órdenes de detención, de las cuales 42 de ellas corresponden a funcionarios de Gendarmería. En su mayor parte cumplen funciones en el penal Santiago I, como se los mencionaba, y también en el centro penitenciario femenino de la comuna de San Joaquín. El resto de las órdenes de detención corresponden a personas particulares, varias de ellas de nacionalidad extranjera, que manejaban en coordinación con estos gendarmes un negocio ilícito de ingreso y venta de elementos prohibidos, esto al interior de los recintos penales. Si bien la mayor parte de las detenciones se efectuaron en la región metropolitana, este operativo también incluyó actuaciones en las regiones de O'Higgins, la región del Maule, la región del Biobío, la Araucanía, Ñuble y Los Ríos. Esta investigación se inició durante el mes de mayo de este año y se da en el marco del denominado foco penitenciario que la Fiscalía encabeza en la región metropolitana desde el año pasado, desde el año 2024. Fueron entonces finalmente... Son 44 gendarmes los que fueron detenidos durante la madrugada de este martes en este mega operativo que buscaba desarticular una red de corrupción que opera en los centros de detención y las cárceles de nuestro país. Seguimos con informaciones de nuestro país. Regresamos rápidamente a la arena política porque ya está conectada con nosotros María Elena Bello, quien es cientista política y también es la ex jefa programática del ex candidato presidencial del Partido de la Gente, de Franco Parisi. ¿Cómo estás, María Elena? Hola, Camila, un gusto saludarte. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Gracias por la invitación. Tuvimos un escenario presidencial durante la jornada de este domingo, ¿cierto? Donde los votos nulos y blancos solo alcanzaron un 7.06%, ¿cierto? Tras este llamado que había hecho el Partido de la Gente. ¿Se puede entonces denominar que no hubo finalmente este efecto Parisi en la segunda vuelta? Creo que se esperaba mucho más. De hecho, en un momento yo hablaba de la posibilidad quizás de rozar las 2 cifras, digamos. Obviamente, como dije en el programa anterior, una cosa es el llamado que hace el partido, que obviamente tiene un impacto, un número de militantes reducido, 30.000, 40.000 máximo. Pero claro, obviamente lo que fue el rendimiento más macro, ¿no?, de las personas que votaron en un inicio Parisi, pero no militan en el partido, por supuesto que fue quizás mucho menos de lo que se esperaba. Yo creo que se esperaba algo mucho más, como te digo, una cifra del 10%, ponte tú. Pero sin embargo, Camil, hay que tener muy en cuenta que los votos nulos y blancos sumados casi rozaron, estuvieron a punto de alcanzar el 1.000.000 de votos, y en una segunda vuelta presidencial con esa cifra es un nivel histórico desde el retorno a la democracia, ¿no? Equivale un poquito más que el 7%. Por lo tanto, generalmente las presidenciales anteriores, todas, desde la vuelta a la democracia, no rozaba el 2%. Por lo tanto, en el 2025, por primera vez en estas elecciones, el voto nulo y blanco se transformó en un factor estadístico muy visible, superior en muchos casos incluso a la votación de partidos medianos de primera vuelta, demócratas, amarillos, entre otros, que, como yo los estaba escuchando ustedes en el análisis que estaban haciendo con el investigador, el académico de la Universidad del Desarrollo, por lo que entiendo,
son partidos prácticamente que se unieron al final, ¿cierto?, en el apoyo, pero sin embargo entran en proceso de disolución. José Antonio Kast entra finalmente, o va a entrar a gobernar con UDI, RN, libertarios, quizás se me queda por ahí alguno, pero el resto, demócratas, amarillos, Partido Social Cristiano, entran en disolución, justamente porque ni siquiera pudieron sobrepasar el porcentaje de votos nulos y blancos que hubo en la segunda vuelta. Entonces, tampoco deja de ser un número o una, digamos, un porcentaje sumamente importante, ¿no? María Elena, ¿y dónde crees que finalmente terminó votando este electorado que había respaldado a Franco Parisi en la primera vuelta? ¿Se habrá inclinado por alguno de los candidatos o crees que simplemente no acudió a las urnas, ya que un 7.06% no representa la cantidad de votos que tuvo Franco Parisi en la primera vuelta? ¿Dónde crees tú que se fueron finalmente estos votantes? Bueno, sacando el 7% de nulos y blancos, como te decía, que alcanzaron 100 millones de personas, la gran mayoría, como lo dije en otras plataformas comunicacionales, la gran mayoría se fue a José Antonio Kast. O sea, lo vimos claramente en el norte, por supuesto que en el sur yo no lo cuento porque generalmente el sur, la macrozona sur, es una zona, digamos, que históricamente ha sido más inclinada hacia la derecha, en especial la Araucanía, donde me encuentro ahora. Pero en el norte uno ya pudo darse cuenta que la decisión de este votante, que en una primera vuelta votó Parisi, que como lo conversábamos también con Jorge anteriormente, era un votante que no se adscribe necesariamente a una ideología, sino que es un voto mucho más del cálculo beneficio práctico. Es decir, cómo tú como persona me vas a cambiar mi vida, cómo me vas a ayudar, ¿no? Cómo voy a percibir finalmente una mejoría, ¿no?, en mi proyecto de vida, en mi familia, etcétera. Entonces un votante mucho más del cálculo pragmático. Sí. Yo siempre digo, es el votante de no me importa el color del gato, me importa que case ratón. Y creo que en este caso José Antonio Kast puntó estratégicamente a dos niveles muy importantes en la política, que no llegó Jara, obviamente, y son las dos plataformas de las necesidades básicas del ser humano. Por lo general, cuando la ciudadanía percibe que sus necesidades básicas, llámese alimentación, reproducción, salud, economía, ¿cierto?, que son las dos primeras necesidades o pilares de necesidades, si uno lo ve a nivel psicológico, cuando la gente siente que eso está, digamos, peligrando de alguna forma, es una percepción, ¿no? Por lo general se va a inclinar hacia el candidato que logre, ¿cierto?, de alguna forma traspasar esa sensación de seguridad, de protección de esas necesidades básicas. María Elena, por lo tanto, por lo que... Y ¿sí? para que vayamos cerrando, ¿crees que este escenario que tuvimos finalmente el domingo reduce el espacio político de figuras como lo es Franco Parisi en futuras elecciones? No, todo lo contrario, la amplía. Eso es un análisis bastante sesgado decir que se reduce, porque finalmente estamos en un péndulo que está moviéndose ahora en un extremo. Probablemente viene un extremo también, una ola nueva de derecha, no solamente acá en Latinoamérica, sino que también en Europa, en Alemania probablemente, y así otros países. Pero estos espacios, cuando son los péndulos muy extremos, abren espacios a zonas medias o terceras fuerzas como son justamente el PDG y Franco Parisi. Todo lo contrario, yo creo que esto es justamente una puerta abierta, ¿no?, para un futuro, digamos, candidatura 2030, por decirlo. Porque como dicen por ahí, ser gobierno siempre vas a tener errores, tanto siempre vas a tener la crítica. Yo creo que la gran piedra que va a tener José Antonio Kast va a venir dentro del gobierno, que va a ser eso. Así como Janet Jara lo tuvo con el mismo, José Antonio Kast lo va a tener con los libertarios, y específicamente con los María Elena Bello, cientista política y ex jefa programática de Franco Parisi, muchas gracias por conectarte con Pura Noticia Matinal y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. 9 de la mañana con 27 minutos. Llegamos ya al término de esta nueva Pura Noticia Matinal. Nos vemos en una próxima oportunidad acá en puranoticia.cl. Mi nombre es Camila Ratti y les recuerdo que nos ve, nos escucha y también nos lee. Porque en puranoticia.cl las noticias son como a ti te gustan. Muy buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.